llegó el café y a Palmira llegó el tren. Porque no hace mucho hacíamos un programa y decíamos, ¿a dónde está el tren? El tren apareció. Ahora vamos a analizar en este programa cómo llegó, para qué llegó, quién trajo el tren. Son preguntas que realmente merecen una explicación. ¿Y sabe por qué? Porque en el caso mío, muy personal, soy de Palmira. Originariamente nací en ese pueblo y viví muchos años de mi vida. Soy mendocino, pero sobre todo argentino. Y la trascendencia del tren que llegó este sábado a Palmira, mire, repercutió, le puedo decir, en una parte importante del mundo. Y usted dirá, ¿quién se va a fijar? No, sí. Y lo puedo poner de testigo, ¿no es cierto?, a los noticieros de los canales de Mendoza. Pero anoche también escuchaba a Eduardo Feynman, ¿no es cierto?, que hablaba con los colegas de él en el canal de Buenos Aires. Y también leía lo que había sacado el Mercurio en Chile. Tenía la repercusión prácticamente internacional. ¿Y cómo llegó? Nosotros en el programa que hablamos y decíamos, ¿dónde está el tren? Oportunamente, ¿no es cierto?, decíamos, bueno, va a llegar, aunque sea cococho, dije en esa oportunidad, empleando un término risueño que había empleado el presidente del Consejo Deliberante de San Martín. Yo dije, a lo mejor en un momento determinado, o lo traerán pechando, pero el tren iba a llegar. ¿Por qué? Porque había detrás del tren, ¿no es cierto?, venía la repercusión política que se buscaba con el mismo. Porque esto es claro y hay que decir las palabras como corresponden en su momento. Estamos a día de las PASO. Y entonces queríamos tener a lo mejor un rédito político para aquellos que traían el tren. Y la prueba está, ¿saben qué? Mire, otro ejemplo que le voy a dar, que antes de que llegara el tren a Palmira, yo estaba en Palmira, antes de que llegara el tren. Y ya había visto un spot publicitario de un senador de Mendoza, ¿cierto? El senador hablaba de la llegada del tren, con imágenes viejas, las que emplearon a lo mejor o filmaron cuando vino el presidente el 22 de marzo, del cual ya los vamos a referir. Empleaba esas imágenes diciendo de que esto había sido posible, la llegada del tren, ¿no es cierto?, gracias a un gobierno peronista. Que solamente un gobierno peronista era capaz de lograr lo que ahora era una realidad. Todavía no llegaba el tren, pero ya la tenían en el spot. Por eso esa es la prueba más clara que querían el rédito político. Lo que se olvidó este político es decir también otra parte de la película, que los trenes se privatizaron hace 30 años en un gobierno peronista. Los peronistas privatizaron a través de su gobierno en ese momento, que era el doctor Menem, ¿cierto?, los ferrocarriles. Que en un gobierno peronista se cerraron los talleres que estaban en Palmira para reparación de vagones y formación de las escuadras del ferrocarril. En un gobierno peronista se cerró lo que era el tren obrero, el que llevaba a los obreros hasta Mendoza para que trabajaran a las primeras horas del día y que los palmirenses esperábamos que llegaran luego del almuerzo en la tarde. Y quedaron todos sin empleo. Y fue en un gobierno peronista. Por eso hay que ser justos. Si nombramos una cosa y lo ponemos como ejemplo, no nos olvidemos de la otra. O nos hagamos los distraídos. Porque esa es una realidad. Y ahora hablemos también de otras realidades de este tren. Usted sabe que este tren salió el día viernes, ¿es cierto?, desde Retiro. Y tenía la meta de llegar el día sábado a las 16:20.
tenía como meta 28 horas de tiempo para llegar. Una barbaridad, una barbaridad. Y acá me voy a detener y voy a dar otros ejemplos. 28 horas es el doble prácticamente de lo que se tardaba oportunamente cuando empezó el tren. En 1885, cuando viene Roca con el primer tren, hablaban de 17 horas que había tardado. ¿Se da cuenta? Y este tren, no solamente que no cumplió las 28 horas, sino que estuvo cerca de las 30, porque se atrasó más. Se atrasó más. Y usted dirá, ¿por qué se atrasó? Y no sé por qué se atrasó. Porque la cantidad de pasajeros que traía era mucho menos de lo que se había dicho. Y también nos vamos a detener ahí. Todo esto requiere una explicación que alguien tiene que darle. El gerente de la zona Cuyo de Trenes Argentinos salió en un noticiero, yo lo escuché, y dijo, entre otras cosas, que había zonas en que el tren había venido a 20 kilómetros. ¿Escucho bien? A 20 kilómetros. Más lento que una bicicleta. Más lento que los que corren, que los maratonistas que corren y están preparados para hacerlo. Ahora, ¿cuál era el apuro de traer el tren a Palmira? Y las PASO. Estas elecciones que vamos a tener este domingo. Esto esté claro, porque no hay otra explicación. Usted arriesgaría la vida aún de los pasajeros, ¿no es cierto?, trayéndolos cuando los terraplenes no están bien, porque fue un justificativo que también dijeron que las vías terraplenes no estaban en condiciones como para mayor velocidad. Si no estaban en condiciones, ¿para qué se hizo? Si se esperó 30 años, según ellos, para traer o volver con el tren a Mendoza, esperemos 31, 32 años. Sí, total, ¿qué nos hace mal a los argentinos un par de años más? Lo importante es que tengamos seguridad. Y pongo un ejemplo. La última semana de mayo, cerca de Justo de Arac, el tren descarriló. El tren descarriló. Gracias a Dios no hubo desgracias físicas para los pasajeros, pero estuvieron 4 horas tirados los pasajeros. Tirados, porque no tenían ni baño. Y salió en el Google. Y nosotros nos inculcamos como si hubiéramos estado junto a ellos. A las 4 horas le mandaron un micro para sacarlo. Descarriló a lo mejor porque no estaba en condiciones, como yo les digo, el terraplén o los durmientes o las vías. Todo lo que es parte del viaje en el tren. ¿Y usted arriesgaría todo eso? ¿Usted se arriesgaría con eso a viajar? Y yo creo que no. Y a lo mejor eso ocurrió con la cantidad de pasajeros. Cuando estaba Jiménez como gerente regional de Trenes Argentinos, él manifestó de que cada unidad que llegara iba a traer entre 450 y 500 pasajeros, que era la cantidad que se imaginaba. Bueno, era una cantidad interesante. ¿Sabe una cosa? De acuerdo a los cálculos que se han expresado en los distintos medios, este sábado cuando llegó el tren, no llegó con 150 personas. Con 150. ¿Y dónde está el resto? En un momento determinado hicimos un programa, ¿dónde está el tren? Ahora, ¿dónde están los pasajeros? Porque nos habían dicho. Y si no estaban los pasajeros, por algo no estaban. Porque nosotros nos tomamos el trabajo de llamar al lugar donde decían en Buenos Aires para ver el tema de pasaje. Y nos dijeron que estaba el tren lleno, de que no había pasaje. ¿Pero cómo? ¿Los habían comprado y los habían acobachado? Porque los pasajeros no estaban. Y hay comentarios, y esto, como digo, comprueba, esto es con comentarios que nos han llegado, de que hubo gente que subió en un departamento justicialista como de La Paz, gente subió al tren para que formaran un conglomerado mayor cuando llegaran a Palmira. Y Palmira ocurrió como el tren.
Tampoco hubo la gente que esperaba. En un pueblo que tiene 30.000 habitantes, como Palmira, que es un orgullo de que cada vez sea más grande y que aspire a más, ¿es cierto? Estuvieran en el andén 150, 200 personas. Es muy poco, es muy poco. Significa que se perdió el romanticismo, ese afecto que a lo mejor manifestó la primera vez, que por curiosidad llevó a gente. Eso ya no ocurrió. Y menos va a ocurrir si hubiera la frecuencia que dice. La frecuencia que habían establecido era cada 15 días. Cada 15 días. Y eso ocurría, ¿cierto? Y nos decían a nosotros en abril, ¿cierto? Cuando Jiménez manifestaba que cada 15 días íbamos a tener el tren. Cada 15 días. Entonces yo los comparaba con otras regiones y otros países, ¿no? Y decía, ¿cuánto nos falta? Pero ¿cuánto nos falta? Si es un tren turístico, valga la pena. ¿Pero qué turismo? ¿Sabe una cosa? Nos tomamos el trabajo de entrar a preguntar cuántos turistas habían llegado a Palmira con el tren y a dónde estaban hospedados. ¿Sabe una cosa? No conseguimos uno. No conseguimos uno que estuviera acá en la región. Y eso que tenemos a otras atracciones además del tren. Si usted quiere tomarla como una atracción. ¿Sabe por qué? Porque las bóvedas, como ser, que es un orgullo para nosotros, donde residía el general, es el museo más visitado de la provincia de Mendoza. ¿Lo sabía usted? Es el museo más visitado de la provincia de Mendoza. Entonces se pueden quedar por otra cosa, porque es el departamento que lleva el nombre del general. Pero no ocurrió eso. Y se habla también de la economía del tren. Y yo le voy a demostrar que no es así. Mire, cuando Jiménez en abril decía los precios, nosotros lo notamos, ¿no? Él manifestó de que en primera, el tren iba a valer 4.900 pesos. 4.900 pesos. Hoy, si lo va a sacar y lo consigue, porque si le ocurre como nosotros, le van a decir que están agotados, ¿no? Va a costar 6.125. De 4.900 se fue a 6.125. El Pullman es la otra categoría que tiene el tren. Se vendía en abril en 5.360. 5.360. Hoy se vende a 7.340. Y el camarote, que es lo más caro y a lo mejor con más servicios, del cual hay un vagón no únicamente para el camarote, en ese momento se ofrecía a 17.240. 17.240. Hoy el camarote vale 20.030. 20.030. Y usted ya a lo mejor es barato en relación al micro. Vamos a empezar a hacer una comparación. El micro tarda 14 horas a Buenos Aires. Nosotros estamos hablando que este tardó casi 30 o estuvo cerca de las 30 horas. ¿Se da cuenta que hay diferencia? Pero también hay diferencia en lo siguiente. Al tardar 30 horas, usted necesita por lo menos 4 comidas durante esas 30 horas. ¿Cuánto sale pagarse 3 comidas en el coche comedor? ¿Cuánto sale la media tarde? ¿Cuánto sale al otro día? Al otro día, porque ya llevamos 2 días, ¿es cierto? En el tren, el desayuno. Sumemos desayuno, media tarde, 3 comidas. ¿Cuánto sale? Entonces, pongámosle en que esté en camarote. A esos 20.000, súmele eso. Se nos va a más de 30.000. No, se nos va a más de 30.000. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Y a otra de las deficiencias que tiene el tren. El tren llega a Palmira y muy pocos se quedan en Palmira. El ejemplo fue claro cuando yo le dije que habíamos recorrido, ¿cierto? Y habíamos llamado a alguna de los hospedajes que tienen en la zona y no teníamos ninguna reserva ni nada de que haya venido el tren. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿O qué hemos sacado de conclusión? Que se fueron a Mendoza.
Y debe irse de Palmira a Mendoza en un remis sale 5.000 pesos. Entonces si sumamos el precio, 20.000 pesos que sale el camarote, si sumamos las comidas, si sumamos el desayuno, si sumamos los 5.000 pesos de el remis, ¿cuánto sale? Estamos hablando de 40.000 pesos el viaje. Y queda lo mejor, que perdemos 2 días de ida y 2 días de vuelta. ¿Cuánto valen 4 días de trabajo? Si suma todo eso, y va a salir, o vamos a llegar a la conclusión, que sale más caro que el avión. Pero el avión tarda 2 horas y media. Hay diferencia, ¿no? Hay diferencia. Nosotros cuando vemos lo que ocurre en Chile o vemos lo que ocurre en Europa, ¿cierto? No queremos ser exitosos acá en la Argentina, aun cuando lo merecemos y lo quisiéramos. Comparémoslo con España, que es un país medianamente adelantado. En España tienen 5.000 trenes diarios. 5.000 trenes diarios. Tienen una red ferroviaria que cuadriplica a la Argentina. ¿Y sabe una cosa? Tiene la mitad de obreros de la Argentina. La Argentina tiene, con los ferrocarriles argentinos, el tupé de mostrarse como la empresa más deficitaria que tiene la Argentina, con 100.000 millones en cierto de pérdida, de las cuales el 65% se va en sueldo. ¿Por qué se va en sueldo? Porque el ferrocarriles y trenes argentinos tiene 30.102 empleados, de acuerdo al último censo. Y queda para lo último, ¿es cierto?, algo que realmente merece una atención especial. Hace unos días salió un llamado para cubrir nuevos puestos de trabajo en los ferrocarriles argentinos. Trenes argentinos llamaban para los distintos ramales. El ramal que va a Rosario, el que va a Córdoba, el que va a Entre Ríos, el que tiene Buenos Aires. ¿Y sabe una cosa? ¿Y por qué lo traigo a colación esto? Porque no salía a Mendoza. Para Mendoza no se pedía ningún obrero. Entonces, es para dudar cuál va a ser el futuro de este tren. De este tren que fue el payaso del circo, el que estaba para hacernos reír, pero no para traerlo lo que a lo mejor habíamos pensado. Palmira dejó de ser la ciudad fantasma. Palmira ya no es lo que era cuando se llevaron los trenes y se cerraron los talleres en Palmira. Palmira hoy está en uno de sus mejores momentos y eso quiero recalcarlo. Soy fanático de mi pueblo, soy un obrero de mi pueblo y realmente yo lo veo así. Cuando yo veo cómo está la avenida, cuando yo veo que están haciendo una plaza que está hermosa, como es la Domingo Faustino Sarmiento, cuando se empezó a hacer un microhospital, cuando se ha llamado licitación para 50 cuadras de asfalto, cuando tenemos un parque automotor todo de 0 kilómetros, cuando el 25 de mayo trajeron un minibús para 25 personas, y se podría seguir numerando. Y no estoy haciendo una campaña política, porque esa la tienen que hacer los políticos, pero quiero ser correcto y decir las cosas como son, como es característica de Entre Café y Café.